estamos viviendo catarsis muy profundas. Buenas, Hola buenas Diana, tardes. de nuevo, Hola, ¿qué tal? sin miedo al fondo. Neurobiología para empresarios que han decidido no volver a fracasar. Ya con eso queda uno como que lo quiero, lo quiero, lo quiero. Sí. Cuéntanos un Yo poco. también, yo también lo quiero, Mónica, porque no está todavía lanzado el libro. Lo tengo que publicarlo, creo que la segunda semana de mayo. Sí. Y cuéntanos un poco de esto, de dónde Sí. viene esta idea, cómo lo concebiste. Bueno, en realidad yo tengo para publicar otros 3 libros, en realidad. Este es el primo y este es el primero, perdón, que lo dije en italiano, y este lo escribí en el 2020, en pandemia, y los voy a sacar a la luz ahora. He pensado publicarlo porque tengo otros 3 para publicar, pero los otros 3 tienen más que ver específicamente por temas específicos de mi profesión, de mi expertise, ¿no? De neurociencia, biohacking, reprogramación mental. De hecho, los otros 3 hablan más hacia el ritmo circadiano, hacia la energía, y tenía dudas con este libro que está desde el 2020, que cuenta mi proceso de lanzarlo por primero. Tenía dudas. Hace por 4 años, 5 años, tenía duda de lanzarlo porque no me sentía pronta y quería lanzar otros mucho más científicos, mucho más de resolver problemas, mucho más, ¿no? Quizás más impactante. Pero me parecía justo para mí y también para las personas que lo van a leer lanzarlo en este momento. O sea, me siento pronta para esto. No, no ha sido antes, ha sido en este momento. Y este es un libro que es de crecimiento, pero sobre todo autobiográfico, porque doy tantas, por todo el proceso que yo pasé de fracaso y cómo salí del fracaso, no, sino cómo salir de la depresión que me causó el fracaso, los repetidos fracasos. ¿No? Es una historia, mi historia, vengo de repetidos fracasos muy fuertes, o sea, de mucho, mucho dinero, de mucha cara, de mucha reputación, porque tuve que cerrar una empresa, pero anteriormente también perdí mucho dinero en otras y casi todas trabajaban en el equipo hasta que yo formé mi empresa y por 5 años eh, funcionaba la empresa y por 5 años, después de 5 años, tuve que cerrarla justamente en la pandemia. Y de ahí comenzó todo mi proceso de depresión. Y cuando hablo de depresión, por eso el libro se llama Sin miedo al fondo, porque después de esa experiencia y después de mi proceso, de todo lo que yo ya sé en este momento, no tendría miedo de volver a pasar al fondo porque sé cómo salir de ahí. No Wow. tengo miedo, ¿no? ¿Y por qué? Para aquellos que no quieran volver a fracasar, porque considero que yo en ese libro rompo muchos mitos. Nosotros estamos hechos de creencias, ¿no? Que tienen que ver mucho familiares, mucho de educación y mucho también cultural y mucho del ambiente donde uno se relaciona, ¿no? Y siempre se ha dicho, y posiblemente muchos de ustedes creen y probablemente les parece que es justo pensar que mientras más fracasas, más te acerca el éxito. Y yo les puedo garantizar que no es siempre así. Yo les puedo garantizar con por donde yo pasé, que si yo hubiese fracasado menos, hubiese estado mejor. Porque de la depresión a querer suicidarme solamente pasó una noche, la noche oscura de mi vida. Y creo que en ese momento Dios tiene mucha misericordia porque todo lo científica que yo pueda hacer en este momento, yo tengo una base muy sólida espiritual, que yo creo que eso me sacó y me dijo, pero tiene 2 hijas, pero el mundo no acaba por unos fracasos, no acaba porque has perdido fracasos, estaba perdiendo todo, estaba perdiendo familia, estaba perdiendo todo por dinero, ¿eh?
por dinero, que el dinero no es el problema. Es más, gracias a Dios y gracias a la abundancia y gracias a la energía del dinero, yo estoy aquí también, ¿no? Y trabajo sobre eso también. Pero es simplemente de llevar un mensaje muy claro, porque el éxito no tiene una razón de ser. El éxito se lo construye uno mismo. Para una ama de casa, éxito para una ama de casa puede ser saber hacer una buena torta, ¿ves? Y nosotros siempre pensamos que el éxito es alcanzar cosas inalcanzables o que te vean o tanto. A veces el sentido que le das tú a tu éxito, igual que el fracaso, ¿no? Se dice siempre, mientras más fracasas, más vas aprendiendo. Pues no, no, porque había hablado sobre el narcisismo, ¿por qué se cae repetidamente en las mismas patrones? ¿Por qué se cae? Porque no has trabajado en ti. Entonces no es verdad que el fracaso te enseña si tienes la mentalidad adecuada. Si no vas a seguir cometiendo los mismos fracasos, porque yo hasta que no entendí cómo hacer, estaba siempre cayendo en el fracaso. O sea, me salían mal las cosas, tenía que cerrar esto, tenía que cerrar siempre la misma gente, siempre la misma persona, siempre la misma energía, ¿no? Ujú. Y eso es lo que yo, bueno, cuento muchas cosas en el libro, ¿no? Pero eso principalmente es mi proceso, ¿no? O Cómo sea, yo. en el libro tú estás narrando la historia desde ese tiempo de los fracasos y los miedos y todas estas angustias. Sí, yo en mi libro yo entrelazo mi historia con todas las técnicas y todas las que yo, mi transformación, que no es mía personal, es de todo el mundo, porque yo desde el momento que voy a lanzar mi libro, ya mi historia pertenece a todos, ¿no? Claro. Y la historia de encontrar un propósito es para todos, de no sé, de trabajar con sentimiento de culpa es para todos, solamente que yo lo cuento desde mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia y desde cómo yo pasé a salir. Inicialmente este libro tenía otro título, tenía del fracaso empresarial a empresaria exitosa. Yo dije, no, porque no es mi punto focal llevarlo al, sino de decir, aquí están las herramientas para que cuantas veces caigas en el fondo, porque podemos caer por miles de cosas, porque somos humanos y estamos en esta carne, ¿no? En este cuerpo, en este templo, y podemos, ¿no? Está el ego siempre, están las costumbres, están las personas las energías, está todo que puedes también, ¿no? Pero tener las herramientas para salir de ahí. Y si yo lo hice, que estaba al borde de decirle chao a esta vida, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Mira, Adriana, y en este proceso, digamos, creo que el libro ya está listo, ¿no? Está ya listo, sí, sí, solamente debe publicarlo, sí. ¿Por qué te has demorado en publicar desde el 2020 hasta el 2026? 6 años desde Seis que, años, 6 años. Eh, no, voy a decir una palabra que lo dicen sin, a veces hasta por costumbre, ¿no? No era el momento y este es el momento, o sea, el momento perfecto es este, porque yo he releído el libro y me he encontrado con que yo no he escrito este libro me escribió a mí. Esto hace la diferencia de por qué lo estoy lanzando ahora, porque tengo, como dije antes, tengo otros libros que puede ser de mucho más interés, ¿no? Porque va directamente a la reprogramación, va directamente a trabajar con el biohacking y las neurociencias, que es donde yo trabajo, ¿no? El funcionamiento del cerebro, cómo salir del bucle, cómo tener un cuerpo de una alta performance, con una energía buena, cómo salir también de dolores físicos, cómo regular el ritmo circadiano. Todo eso es de mucho interés porque los empresarios y todos, prácticamente todos, porque ¿no? Me encuentro con la parte del sueño que es una cosa increíble, una pandemia creo que no, el no poder dormir, todo eso es mucho más interesante, pero era como darle el primer paso para decir, está muy bien eso, pero hasta que tú no te encuentres con tu ikigai, no te encuentres con tu propósito, no tengas autocompasión por ti, porque yo comencé a tenerme autocompasión por mí. Es muy fácil tener compasión por los demás,
¿no? Cuando viene alguien, no te preocupes, todo eso pasa, pero nosotros mismos no nos decimos esto, sino todo el contrario, qué tonta fui, por qué hice esto, hasta cuándo, etcétera, ¿no? Y entonces yo digo, ¿por qué hacia el otro y nunca hacia nosotros? Esto diálogo interno. Entonces me parecía no, creo que la vida me llevó a este momento. Yo no tengo una explicación para decirlo, sino que sentí, este es el momento de lanzar mi libro y los otros pueden esperar, ¿Y ¿no? Los cómo vas otros. a lanzar? ¿Cómo, en dónde, en qué En, plataforma o en en Amazon, y me están viendo otro tipo de plataforma, pero en Amazon sí. Ok, ¿y saldrá en digital o saldrá en... Primero va a salir en digital para poder entrar en la estrategia del bestseller y después ok, saldrá físicamente para quien lo quiera tener, sí. perfecto. Hay una estrategia detrás para poderlo tener en un bestseller. ¿Y has pensado en hacer talleres o en hacer algo especial que complementa el libro? Ya yo hago talleres y hago formación y hago también mentorías. No, no hago coach porque no soy coach, soy una mentora. Y hago formaciones en neurociencia y biohacking. No necesariamente va en base a este libro, no necesariamente. También porque este libro a la final, uno de los capítulos va dirigido a la gente, a las personas, el último capítulo, si no me equivoco, va dirigido a los empresarios, sobre todo a los emprendedores y sobre todo a los que tienen lo que hacen multinivel, ¿no? Va justamente ese último capítulo porque esa fue la empresa que yo cerré, ¿no? En el 2020. No, no hay nada entrelazado que yo diga, este libro es para lanzar un programa. No, porque el programa que yo estoy haciendo entra ese libro y todos los demás que yo voy a lanzar. Los tengo ya en mi método y en mi programa, sí. Qué sueñas con esa persona que va a leer el libro y qué sueñas que suceda en en ella o en él? Eh, Uno, sueño tantas cosas, la verdad, porque es un proceso, no puedo decirlo con una sola palabra, porque es un proceso, un cambiamiento, una transformación, no lo defines con un solo hábito o con una sola, sino define con un proceso, o sea, una transformación es un proceso, es un paso a paso, ¿no? Simplemente de tomar el control de sí mismo, porque a la final yo aprendí que era lo más importante para mí. ¿Qué era lo más importante? Y yo me lo pregunto siempre, ¿qué es cuando a mí una cosa no me sale como me gusta o cuando no logro ese objetivo o que se me está retrasando? Yo me paro y digo, pero ¿qué es lo importante para mí? Es que cuando yo cierro la puerta de casa mía, yo estoy bien con la gente que yo quiero. Eso es lo importante. Y este libro me ha llevado a esa transformación, a tomar la responsabilidad de mi pensamiento, de mi vida, de mi biología, porque la transformación que yo normalmente veo sobre todo en los empresarios, es que se trabaja mucho la mentalidad, el mindset. Si no tienes una biología apta, ¿no? Una biología, me refiero a tu cuerpo, a tu cerebro, eso va a ser una parte, pero no es toda la parte, porque aprendí que es mucha química. O sea, la depresión es una cuestión de química, ¿no? El fracaso es una experiencia que se convierte en química, que te lleva al estrés, al burnout y que te lleva a la depresión, es química. Si yo conozco esta química de mi cuerpo, yo puedo regular mi química, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que mi mensaje es este. Sí, y siempre será este, ¿no? Nosotros somos una unidad. Yo no separo mi intestino de mi cerebro. Yo no separo mi uña de mis ojos. No separo mis pensamientos de mis emociones, ni mis emociones de mi alimentación, de mi ritmo. No separo. Yo no separo el cerebro de la mente, de las emociones, de mi cuerpo y no separo el medio ambiente. O sea, somos una unidad y yo trabajo en ese frente, en 360 grados. ¿Mm? Por eso es Total. que tengo Y todos para, mis... y para ir cerrando, si pudieras susurrarle algo a la mujer que hoy siente ese llamado de escribir, pero aún no se atreve, ¿qué le dirías? Bueno, primero que se atreva, porque que no se atreve, que se atreva. Porque ¿qué más da? ¿Qué más da quien lo lea? ¿No? ¿Quién más da? Basta que lo lea una persona.
Basta que lo lea una persona y ya has transformado una vida. Ya le has dado la esperanza a una persona, una persona. Yo no estoy lanzando mi libro por vender economía, ¿no? Yo puedo ganar mucho más de la venta de un libro, ¿no? Y sí, por autoridad y por marca personal y todo lo que quiera, pero basta que lo lea uno y que me llegue un mensaje, como me han llegado por mis programas, por mis formaciones, ¿no? ¿No? Que me digan, me has ayudado en esto, me has ayudado en esto, me has iluminado en esto. Entonces es decirle a la persona que es el libro, si uno le escribe porque lo quiere escribir para marca, comienza a ver delante una persona egoísta. Cuando tú este libro lo escribes y tú sabes que después va a ser de esa historia tuya, va a ser de la gente, lo escribes ya con mucho más pasión, con mucho más humildad. ¿Ok? Porque no es fácil, para mí no ha sido fácil y no será fácil cuando lean, porque ahora estamos aquí, seguramente lo van a ver, no es fácil, ¿verdad? Para una persona como yo, que soy de ciencia, que tengo un carácter fuerte, que diga, oye, pero tú estabas a punto de suicidarte. ¿Eh? ¿Hasta dónde llegó? No es fácil meter a la luz esto, posiblemente, ¿no? Pero sé que mucha gente como yo no lo ha dicho, pero lo está viviendo, pero no lo Ok, dicen. ¿Ven? Por total. vergüenza, por miedo, por juicio. Yo rompí todas esas cadenas, no me interesa lo que piense la gente, me interesa cerrar la puerta de casa mía y que tengo dentro de casa, Maravilloso. en mi soberanía que tengo, ¿no? En mi territorio. Adriana querida, entonces también te invitamos a compartir tus redes en el chat para las personas que se inspiraron o que les resonó esto que estás comentando y sobre todo para que nos sigamos enterando de cuándo va a ser el lanzamiento y bueno, también nos veremos en Ya. Mil para hablar más de esto. Y bueno, muchísimas gracias por esta inspiración Gracias. que le das al mundo. Sí, gracias Mónica por este espacio y gracias por las dos personas, las dos chicas que han hablado antes de mí, porque me han encantado. Cada experiencia de ustedes me ilumina y gracias en antemano para las que van a hablar después, porque sé que van a dejar una semillita también en mí. Gracias, Adriana querida. Ok. Hay temas, es muy variado lo que estamos hablando hoy y antes de cerrar esta primera parte, me gustaría dejarles la parte de mi libro que como dicen muy bien acá nuestras compañeras, ellos son nuestros bebés literarios y están ahí con nosotras. Yo lo tengo por todo lado y, y como les decía al comienzo, autopublicar es o leerlo y decir, yo lo logré porque imagínense cuántos autores, cuánta gente con ideas brillantes antes de que llegáramos a esta era, que de verdad tenían cosas tan importantes para compartirlos al mundo, mandaron sus manuscritos a las editoriales porque era lo único que se hacía. Y en las editoriales alguien ni siquiera lo leyó y de pronto hasta lo votaron, lo quemaron o lo rechazaron. Y esa persona tal vez, muchos no lo hicieron, porque si vemos las historias y las biografías de autores de la historia, justamente a mí me encanta ver la película de la historia de la escritora de Harry Potter por eso, porque digo, con tanta dificultad, ella siguió y siguió y siguió. Y la historia de nosotros los autopublicadores es esa, es que nosotros tenemos nuestros trabajos o buscamos los recursos, pero seguimos creyendo en nuestro proyecto y le damos y le damos y le damos a este proyecto porque creemos en esto. Entonces, desde este lugar voy a hablarles de mi libro, digamos que sí, a cuántas veces dijeron que no, a muchos. ¿Y nosotros qué podemos hacer ahorita? Pues no, lo hacemos nosotras. Y gracias a las plataformas que tenemos a disposición, pues algo pasa, ¿sí? De pronto no nos va a generar todos los millones quisiéramos, pero no nos va a generar los millones como las editoriales y todas sus maquinarias, grandes maquinarias detrás de esto, sino que lo decía yo hace unos días en una historia, cuando yo tengo mi libro en Busca Libre, les comparto esto también para quienes quieran saber un poco más, porque tenemos la plataforma de Amazon para el mundo, pero, por ejemplo, descubrí que en países como Ecuador, Perú, Chile,
hay algunas gentes que no quieren Amazon. No sé por qué, si es porque los costos son muy altos. Entonces, se prefiere Busca Libre. Y eso fue lo que yo hice el año pasado de llevar mis libros a Busca Libre con dudas, porque como no es tan famosa, pero qué cosa tan linda es abrir el correo y que llegue una orden de compra donde dice Busca Libre, prepara tu factura porque en el mes de marzo se vendió un libro. O sea, ustedes no se imaginan lo que significa eso para nosotras. Uno, no importa. O sea, preparar la factura para Busca Libre y que te lo paguen en 2 días, como que, o sea, ni siquiera se demoran 60 días o sí, porque Amazon se demora tiempito, ¿no? En pagar y pues bueno, hay muchas cosas detrás de ello. Lo mismo que en muchas librerías que también se quedan con bastantes utilidades y nosotros pues que somos los que imprimimos y los que hacemos todo, pues de pronto no tenemos esas ventajas. Entonces está en nosotros como autores elegir las librerías o los canales justos para que nos llegue el merecido recompensa. Entonces, para hablarles rápidamente de lo que han sido para mí estos 2 años, yo publiqué justamente el 21 de abril del 2024. Hice mi lanzamiento en Bogotá y antes del lanzamiento fue tan fuerte para mí lo que pasó que me dio vértigo crónico. O sea, fue demasiado intenso. Ustedes no se imaginan, fueron 2 meses de preparación, pero yo sabía que iba a salir al mundo, como dicen nuestras autoras, yo sabía que iba a pasar algo muy fuerte porque me estaba desnudando literalmente de algo muy secreto. Y haber estado un año escribiéndolo y llorando y llorando y llorando, sabiendo que necesitaba sacarlo del cuerpo y de mi historia porque por una sola persona. Y cada vez que lo digo lloro, porque yo quería que mi mamá leyera el libro y supiera la historia de esa manera, porque yo nunca en 30 años logré contar mi verdad. Entonces, antes de lanzar el libro, eh, los libros llegaron a nuestra casa en Bogotá, al apartamento, y yo el primer libro se lo firmé y, y se lo di con mucho miedo, porque ahí estaba, mi mamá es una grande lectora, y ahí estaba la verdad y estaba mi historia. Y cada semana que yo la veía con el libro, la miraba y decía, ya llegará al capítulo de, y ella, sí, aquí voy leyendo, aquí voy leyendo. Y hasta que llegó a ese capítulo y por una semana no me dijo nada. Y a los días siguientes le dije, ¿cómo va, mami? Ya leyó el libro y me dijo, sí, ya sé todo. En ese momento, ustedes no se imaginan lo que pasó dentro de mí y era que mi mamá supiera mi verdad del por qué no había tenido hijos y de lo que había pasado. Y lo más hermoso de ella fue, con la edad que tiene ahora, es decirme, a mí me hubiera gustado que tú tuvieras ese bebé. Y esa es la historia. Les iba a leer una cantidad de cosas, pero en realidad esa es la historia. Porque Vence tu miedo a concebir, en realidad, más allá de ser un libro de maternidad, es un libro, como dice el subtítulo, es un viaje heroico para sanar esas memorias ancestrales, para liberar esas culpas del cuerpo, sobre todo, y para dar a luz bebés, proyectos y grandes obras. Y, y me verán, yo creo que en las presentaciones en las librerías o en las entrevistas, y siempre que toco este tema, lloro. Pero yo creo que eso es lo que hace que ese libro tenga un alma, es nuestra alma y es lo que le estamos dando al mundo. Y más tarde, para quienes quieran sumarse a Instagram, a mi Instagram, van a
tener la posibilidad de escuchar a las lectoras que han leído este libro en estos 2 años. Son bastantes, pero hubo unas a las que les cambió la vida y para mí es suficiente eso. Más allá de lo que podamos ganar con Amazon o con las librerías, es escuchar a esas mujeres desde ese lugar y desde lo que les transformó la vida. Como decía Adriana hace un rato, cuando uno lanza el libro y me lo enseñaron hace 2 años para que se me quitara ese miedo de la perfección, porque yo sabía que el libro no estaba perfecto, porque yo lo escribí, lo maqueté, están todas mis acuarelas, mis imágenes, le edité la portada, o sea, lo hice todo yo. Lo único que pagué fue la corrección de estilo y es algo que es muy importante para un autor que le puedan corregir porque es un libro emocional y desde ese lugar no vemos lo que ellos están preparados profesionalmente para ver. Pero a lo que voy es que si ustedes quieren escribir un libro, realmente lo están entregando al mundo y algo va a pasar. Y años después nos vamos a enterar de lo que pasó. No tenemos ni idea, ¿no? Es como yo lo escribí con esta idea, yo lo escribí para mujeres y resulta que lo han comprado hombres. Yo no sabía que esos hombres tienen miedo a concebir y, y concebir también proyectos, ¿no? Esa es como la idea. Así que bueno, aquí ya con la lagrimucha, este es el break que tenía para ustedes en este momento. Aquí ya vamos en la segunda parte y seguimos con nuestras autoras que van a seguir presentando sus libros. Vamos a ver si ya estamos, ya veo aquí a nuestra siguiente autora de la segunda parte. Y nos vamos con Paulina, con un libro muy particular y muy diferente a todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Este libro se llama Home Detox 2026 para reducir los químicos que afectan a tus hormonas. Así que, Paulina, bienvenida a este espacio que es para ti. Muchas gracias, Mónica, y saludos para todos. Así es, esta guía que está saliendo recientemente del horno, que es Home Detox. Y pues primero les quiero platicar cómo surgió el concepto de este libro. Pues el año pasado, en agosto del 2025, mi esposo fue diagnosticado con una enfermedad muy rara, que es un tipo de cáncer en la sangre, que se llama linfoma de manto y es incurable. Y lo bueno de todo esto es que lo descubrimos como que en la etapa cero. O sea, si hemos oído que está en etapa terminal, él está ahorita como que en lo más básico. De hecho, ni siquiera requiere de ningún tipo de medicinas. Es como si la enfermedad estuviera durmiendo todavía. Y como es un cáncer en la sangre, yo me puse a pensar, ok, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle, no? Y sobre todo porque yo de profesión soy coach de nutrición certificada aquí en Alemania, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, de nutrición, pues le entro por este lado, ¿no? Y me puse a investigar un montón acerca de eso. Yo soy coach de nutrición para latinas en Europa y las ayudo a navegar los cambios hormonales y sobre todo a bajar de peso, recuperar su energía y a pues sentirse con más energía. Entonces esa era como que mi especialidad y cuando me enfrenté al diagnóstico de mi esposo dije, bueno, ahora me tengo que sumergir en otro mundo que es la alimentación anticáncer y todo lo que tenga que ver con frenar el cáncer, ¿no? Y así fue cuando me puse a investigar acerca de todo eso y dije, ¿qué puedo hacer? Me encontré con muchísima información acerca de cómo los tóxicos que comemos y que además transpiramos, que absorbemos a través de la piel, todo eso le hacía daño a él, ¿no? Son tóxicos que al final de cuentas nuestro cuerpo de una u otra manera pues tiene que procesar, ¿no? Entonces, empecé a recopilar toda esta información y lo empecé a poner por etapas así de, ok, ¿en qué me tengo que concentrar en hacer primero? Y ahí fue cuando llegó un punto en el que dije yo,
wow, creo que toda esta información le sería muy útil a muchas personas porque las estadísticas y la información que yo me encontré son pues impactantes, ¿no? No sé si ustedes sabían que nosotros en promedio nos comemos el peso de una tarjeta de crédito a la semana. O sea, eso es algo que, imagínate, en un mes ya te estás comiendo 20 gramos de plástico que está hecho con cosas que no deberían de estar en nuestro cuerpo, ¿no? Y para las que son mamás, que tienen a los niños, que tienen un sistema endocrino, pues ya mucho más en crecimiento, ¿no? Son mucho más sensibles. O si tienes a alguien en casa que también está pasando por algún tipo de proceso oncológico o que tienes alergias, que tienen psoriasis, todas esas cosas en las que las enfermedades o sus dolencias se les agravan por aquello de los químicos que nos rodean, porque son omnipresentes. Dije, toda esta información es súper valiosa. Y entonces lo que ya tenía, dije, le voy a poner orden y la voy a publicar. Entonces, así fue como nació esta guía. Es una guía muy práctica en la cual te explico brevemente cuál es el problema y cuál es la solución. Y al final recopilé 225 estrategias que no todas a lo mejor aplicarán para todos sus casos. Por ejemplo, yo no bebo mucho, pero viene ahí, por ejemplo, si te gusta tomar cerveza, qué tipo de cervezas son las mejores, porque como les decía, los plásticos, los químicos son omnipresentes. Entonces, aunque no logres hacer las 225 o no te sean relevantes, si logras hacer 20, ya es ganancia, ¿no? Entonces, es por ello que esta guía nació y que es súper práctica y que tiene cabida, yo creo que en todos los hogares, porque cada vez estamos viendo más casos de cáncer y con personas más jóvenes. O sea, yo lo estoy viviendo con mi esposo en mi casa, que tiene 43 años y no le duele absolutamente nada. O sea, para nosotros fue una sorpresa enorme el diagnóstico. Entonces, yo tengo que vivir esto, ¿no? Llegamos a esto para preocuparme. Entonces, pues mi mensaje es que yo espero que en sus casas no tengan que enfrentar el estar obligada a preocuparme por esto, sino que prevengan desde antes y vean qué se puede hacer. Y en el tiempo precisamente de esa gestación, ¿cuánto te demoraste en escribirlo? Pues ya tenía yo bastante información recopilada, entonces a mi esposo lo diagnosticaron el año pasado en agosto y ahí fue cuando yo empecé como ratoncito a investigar. Y por ahí eso fue en diciembre y por ahí en enero dije, creo que esto tiene que ir tomando forma para publicarlo y fue aproximadamente de ahí 3 meses o sea, fueron 6 meses mi investigación y fueron otros 3 meses en los cuales yo dije, ok, vamos a ponerle orden a esto. Yo soy periodista como formación, yo me gradué en una universidad en Italia, en Roma, como periodista, entonces siempre me gustó mucho leer y siempre me gustó mucho checar las fuentes. Soy una persona que, una disculpa, Alexa, apaga el timer. La Alexa le gusta interrumpir. Soy una persona a la que le gusta muchísimo estar segura de lo que dice. Entonces, mi trabajo tiene 60 referencias científicas de cómo ya está comprobado que tales químicos y tales estrategias y tales hábitos conducen a pues cierto tipo de problemas. Entonces, también me llevó un poco de tiempo el que cada estrategia que yo doy pues estuviera realmente respaldada por algo porque no solamente pienso yo, sino que esté respaldado por algo científico. Y tú, aparte de la escritura, hiciste la maqueta, hiciste toda la parte de imágenes, hiciste toda esa parte, Mira, digamos, método, el, técnica. el diseño no, el diseño me lo hizo un chico que contraté a través de Freelancer, que es una página donde encuentras de todo tipo de freelancers y él está en Indonesia y no habla español, pero yo creo que no era necesario porque yo ya le di todas las pautas, le di mi paleta de colores de mi marca y en 2 horas me envió el primer draft, o sea, increíble.
y yo le dije, mira, no lo necesito súper rápido, no te preocupes, tómate tu tiempo. El chico súper rápido trabajó, me entregó la parte digital, que la parte digital pues tiene hiperlinks, ¿no? Que tú cliqueas, y la parte impresa tiene al final un índice alfabético, por ejemplo. Entonces, si tú quieres buscar juguetes, te vas ahí, dices, ¿dónde aparece juguetes? Juguetes aparece en la página tal y tal y tal. Entonces, son dos tipos de diseños, y las hizo él, y un trabajo excelente. Ujú. Y luego la publicación, ¿solamente elegiste Amazon o lo tienes en otras plataformas? En cuanto a la publicación digital, va a estar en mi plataforma, en mi sitio de internet, adelgazarsinansiedad.net, y la parte impresa va a ser a través de Amazon. Entonces, si tú tienes tu cuenta de Amazon, lo puedes adquirir a través de eso. Amazon para el mundo. Exacto. Ok. ¿Y lo estás solamente vendiendo tú o está en alguna librería, en alguna parte de Europa? No, en este momento no. Yo creo que me gustaría en algún momento hacer eso. Tengo que ver de qué manera hacerlo. Yo creo que a mí lo que me importaba en un principio era sacarlo, pero sí es algo que me gustaría en algún momento que llegara. Sí, porque quiero sumarles a esta historia que les conté anteriormente, que cuando uno ve las filas de los autores firmando libros, uno no se imagina lo que se vive, y realmente es algo muy lindo cuando te compran tu libro y te vas a firmarles y hacerles dedicatoria, y es mi experiencia preferida. Digamos que esto no vive uno con Amazon ni con las digitales, pero me gusta más esta experiencia presencial donde uno conversa y les entregas también algo tuyo y esa firma que nos gusta tanto en los libros. Totalmente, sí, el contacto humano es inigualable. Ujú. Y entonces, Paulina, ¿cuál es el paso siguiente después de esta obra? ¿Qué te gustaría que sucediera después de esta obra? Pues mira, para mí esto es eh, como que un pasito más en dar mi granito de arena y contribuir con algo positivo. Em, yo creo que o sea, este encuentro es acerca de autoras, ¿no? Y de encontrar tu voz. Tenemos que escribir sobre lo que sabemos. Entonces, para mí, el diagnóstico de la enfermedad de mi esposo, pues sí fue algo que vino a cambiar mi mundo completamente, pero al mismo tiempo me vino a traer un propósito de vida que yo no tenía, y me vino a ver la vida de una forma en la cual estoy mucho más consciente de la mortalidad de todos, porque según las estadísticas, el 100% de las personas que nosotros queremos se van a morir. Eso es algo cierto. Y lo único que no sabemos es cuándo. Entonces, para mí, el enfrentar a este diagnóstico me está haciendo valorar tantísimo el tiempo que tengo con él, y además pensar, como les decía, mi enfoque como nutricionista es ayudar casi siempre a las latinas con sus cambios hormonales, pero creo que mi misión como nutricionista se va a expandir en base a esta experiencia que tengo de vivir con una persona que está con un proceso oncológico, y el cómo yo puedo ayudarlo, ¿no? En cómo puedo prevenir que esas células cancerígenas crezcan, y en algún momento vendrá otra guía bastante práctica con todo lo que estoy aprendiendo y poniendo en práctica con él, sobre cómo vencer al cáncer, ¿no? Con la nutrición. Gracias, gracias, Paulina. Y para las personas que en este momento no se han lanzado aún a escribir, ¿qué dirías? Que empiecen con lo que sea. Si es un párrafo, empiecen con un párrafo. Si es una página al día, una página al día. Hay días en los que a lo mejor van a sentir que esto fluye muchísimo, y hay días en los que no, pero lo primero que les diría es que escriban de lo que sepan y de lo que se sienten más seguros, y que también la escritura, yo en mi caso, es una forma
de poner mi miedo, pues sí, mi miedo sobre todo en a algo útil, ¿no? Y tengo, por ejemplo, una conocida que su esposo falleció a los 40 años, que él le dio un infarto fulminante, una edad muy peligrosa para los hombres para tener un infarto fulminante, y se quedó solita con 2 niños. Y ella me dice, yo la verdad es que sobreviví a aquella época porque leía novelas de amor de las de Danielle Steele, por ejemplo. Yo nunca he leído ninguna de ellas, pero sé que son famosísimas. Y después ella escribió la historia de amor de su pareja que falleció y está publicada por una pequeña editorial. Entonces, muchas veces la escritura también puede ayudarnos a sobrellevar procesos muy difíciles. Y no importa si el libro es leído por otras personas, si es publicado o no, puede ser simplemente lo escribes para ti. Entonces, es una experiencia muy, muy catártica por ese lado. Bueno, gracias Paulina y aquí también en la chat te invitamos a dejarnos tus redes para quienes estén interesadas en tu guía y sobre todo pues para contactarte si tienen preguntas al respecto y bueno, sobre estos temas tan importantes sobre lo que estás tan preparada y yo soy una de tus clientes preferida por los cambios que has logrado en mí. Bueno, también por mi fuerza de voluntad, pero también doy testimonio Totalmente. Un placer, un placer. de haberme cambiado la forma de desayunar. Qué bueno. Y que sobre todo te sientas mucho mejor. Es lo principal, mi granito de arena y como tú bien lo dices, también depende de ti. Bueno, gracias Paulina querida.